Les dejo saber, mis hermanos, generalmente para cada seminario teológico que tenemos un texto, un libro que siempre damos. Ese es el libro que vamos a dar. Lo único es que no llegó a tiempo, todavía está atrasado en el envío. Nosotros siempre lo mandamos para imprimir, como fue una publicación de Cántaro. Donde, aunque no llegó a tiempo, ya cuando lo recibo esta semana que viene, el próximo domingo, les voy a dar una copia a cada uno que están aquí esta mañana. Pero sin embargo, sí tengo 2 copias de muestra. Primero lo mandamos para imprimir, entonces lo voy a dejar que ustedes lo vean, que lo pasen de cada uno para que lo puedan revisar, de tener una prevista del libro que van a obtener en la semana que viene. Bueno, ahora que todos estamos asentados, empezamos con una palabra de oración. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu gracia y tu misericordia y por el privilegio de reunirnos aquí para poder estudiar tu palabra, estudiar lo que nosotros creemos, nuestra confesión. Estamos aquí porque queremos crecer en nuestro conocimiento y también en la aplicación de lo que nosotros aprendemos. Y Padre, reconocemos que el contenido que vamos a ver es más denso y más profundo que lo que generalmente podríamos tocar en otras ocasiones, pero estamos aquí intencionalmente para crecer, para ser retado en lo que creemos, en lo que sabemos, para que podamos salir, Señor, más educados en tu palabra, para poder responder a todos los retos o problemas y dificultades que nos presenta este mundo. Pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. 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 Bueno, vamos a comenzar lo que es ahora nuestro tercer seminario teológico. Si se acuerdan, los primeros 2 que tuvimos, tocamos sobre diferentes temas. Hasta ahora hemos tocado 2 componentes diferentes, lo que podríamos llamar el currículo cristiano. El currículo cristiano, en el sentido de que vimos la historia de la iglesia en nuestro primer encuentro, en particular Reforma Protestante Española. Si no se recuerdan, pueden ir a nuestro canal de YouTube y van a encontrar ahí la charla de la Reforma Protestante Española. Y también vimos la apologética, especialmente lo que se refiere a las cosmovisiones religiosas. Y esta mañana vamos a ver lo que yo llamo Biblia, o la Biblia, es decir, el estudio de las Sagradas Escrituras. Si se acuerdan, el objeto de esos seminarios teológicos es para proveer una educación que generalmente se podría obtener en un seminario formal, ya sea aquí en Canadá o en algún otro lado, pero a un nivel más accesible, un nivel más comprensible para el laico, para la persona ordinaria dentro de la iglesia. Y lo que estamos viendo ahora es la Biblia, el estudio de las Sagradas Escrituras. Y nuestro enfoque particular para esta mañana será la ley de Dios, o para ser aún más precisos, los 10 mandamientos, porque cuando hablamos de la ley de Dios es algo bien extenso, algo bien amplio. Vamos a estar viendo los 10 mandamientos, porque estudiar la ley en su totalidad significaría estudiar la Torah en su totalidad, y no tenemos tiempo para un estudio tan extenso, ni es mi intención ampliar el alcance de nuestro estudio a tal grado. Ahora, para aquellos que pueden estar uniéndose a nosotros por primera vez a un seminario teológico, tal vez obviamente todos han estado aquí en Sevilla antes, pero eso es su primera ocasión aquí en un seminario teológico. Los seminarios teológicos han sido una serie de estudios organizados conjuntamente entre Sevilla Chapel y el Instituto Cántaro. El instituto fue fundado en el año 2020 y siempre tuvo la intención de ser un recurso y apoyo para la iglesia local. Y lo que logramos aquí esperamos poder replicar en el futuro a medida que el instituto crezca en estatura y también en alcance. Para aquellos que no están familiarizados con el Instituto Cántaro es una organización evangélica reformada, una entidad benéfica registrada, de hecho, Registered Charity, aquí en Canadá, comprometida con el avance de la cosmovisión cristiana para la reforma y renovación de la iglesia y la cultura. Y hay 3 modos principales de funcionamiento del instituto, y estos son heredar, informar
e inspirar. Y en su forma más simple puedo resumir esto de la siguiente manera. El Instituto Cántaro busca cumplir su misión abrazando, es decir, heredando nuestro pasado, informando nuestra fe e inspirando a la iglesia. No hace mucho tuvimos una conferencia con el pastor Marcos Peña de la IBSJ, la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Esa conferencia se realizó en Toronto. Y para aquellos que no estaban familiarizados con el pastor Peña, él proviene de una iglesia en la República Dominicana pastoreada por Suguel Michelén, el pastor Suguel Michelén, quien resulta ser una figura clave en la reforma que se está desarrollando entre las iglesias en América Latina. De hecho, podríamos llamar la República Dominicana como una isla donde se está brotando bastante ese pensamiento y movimiento de la reforma bíblica. Y esperamos que las conferencias del pastor Peña, porque algunos han preguntado, que estén disponibles pronto para el público en las próximas semanas. Tenemos a alguien que está trabajando en eso y me asegura que antes del fin de mes van a estar disponibles para ver en nuestro canal. Entonces ya cuando están en nuestro canal de YouTube van a tener el enlace para poder ver esas conferencias sobre la familia. Pero en aproximadamente un mes desde entonces, desde hoy mismo, vamos a tener otra conferencia también para la iglesia hispana, para hispanohablantes en Toronto, esta vez con Joe Owen de Respuestas en Génesis. Yo conozco a Joe Owen personalmente. Joe Owen es americano, pero también es gringo, en el sentido que se casó con una mexicana. Enseña y predica en español. De hecho, aunque su primer lengua es inglés, él está más acostumbrado a enseñar y predicar en español. Entonces él va a venir a hablar en español, va a predicar en español. El viernes va a estar aquí, en el viernes 14 de junio en Sevilla, para darnos una prevista de lo que va a hablar el sábado en la conferencia. Y va a estar hablando sobre las diferentes situaciones culturales que nos enfrentamos en respecto a la familia, la sexualidad y la identidad. Es parte de su especialidad con Respuestas en Génesis. Y si no reconocen Respuestas en Génesis, es una organización grande que ha construido el Arca de Noé en Kentucky, también el Museo de la Creación, y tienen un rama de ministerial a los hispanohablantes bien fuerte basado en México. Bueno, en ambos casos hemos apuntado a hablar sobre temas culturales sensibles como la familia y la sexualidad para hablar la verdad en una era caracterizada por una confusión incoherente. Y es por eso que hemos realizado estos eventos, uno que ya pasó con Marcos Peña y lo que está por venir con Joe Owen. Y si aún no han hecho arreglos para asistir a ese evento del 15 de junio en Toronto, yo les recomiendo que por favor se registran en línea. Si quieren más información, las tarjetas de la conferencia están ahí atrás, por donde se hacen las ofrendas y los diezmos. Ahí pueden adquirir más información, y también va a haber cuidado de niños, pero el cuidado de niños es limitado. Entonces, por favor, regístrense lo más pronto posible si planeas traer a sus hijos para ponerlos en cuidado de niños para participar en la conferencia. Para aquellos entre nosotros que prefieren el idioma inglés, porque tal vez algunos de nosotros sí nos gusta, y algunos de ustedes ya están participando en el estudio bíblico en inglés que tenemos cada 2 semanas aquí en Sevilla. Vamos a tener nuestra conferencia anual de Niagara 2024, lo cual se va a tomar lugar en el Reformed, la congregación de la herencia reformada en Jordan Station. De aquí son como unos 15 minutos. Y estaremos examinando la reforma protestante, componentes como el Dr. Ted Van Rolte, del Seminario Teológico Reformado Canadiense, el Dr. David Robinson de Westminster Chapel, que también es un erudito de la historia de la iglesia, y el Dr. Brian Nanafor, filipino, quien actualmente pastorea la congregación de la herencia reformada. Y si desean más información sobre esa conferencia, por favor déjame saber después y les puedo instruir cómo se pueden registrar para ese evento que viene para el otoño. Bueno, todo esto lo comparto con ustedes porque quiero que sean conscientes de lo que el Señor está haciendo, lo que el Señor ha estado haciendo entre nosotros. El Señor está levantando a la iglesia para que sea una voz profética a nuestra cultura y para cumplir su llamado a ser sal y luz. Sal en el sentido de que estamos impidiendo que el podredumbre del pecado, como dicen en inglés, the rot of sin, que avance más en su daño en la sociedad humana. Estamos tratando de impedir eso. Y luz en el sentido que estamos iluminando con la luz de Cristo
un mundo oscuro que ha sido sumido en la futilidad y la desesperación. Como iglesia necesitamos hacer más que solo reunirnos los domingos cada semana por la mañana. Y también tenemos que ser más, de simplemente producir cristianos de apariencia piadosa. Como iglesia estamos llamados también a marchar como un ejército, llevando la espada de la palabra de Dios, porque esa es nuestra arma, la palabra de Dios, la Biblia misma, proclamando la palabra de verdad, que es tanto Cristo como su revelación escrita. Y ordenando a todos que se arrepientan de sus pecados y que crean en el Señor Jesucristo. Nosotros no hacemos nada por nuestra propia autoridad, ni estamos aquí para plantear nuestras propias opiniones. Estamos aquí simplemente para presentar y comunicar lo que se comunica Dios a través de su palabra. Y sabemos que esta creencia, sabemos que esta fe que nosotros tenemos como cristianos es mucho más que una espiritualidad privatizada. Es una fe que abarca todos los aspectos de la vida. Es una fe que informa nuestro vivir y pensar. Y una fe que trae gloria al Dios de los cielos. Por lo tanto, no estamos testificando de un seguro contra el infierno. Tú sabes cómo hay muchos que tratan de vender seguros. No estamos tratando de vender un seguro para el infierno, para aquellos que están pereciendo. Más bien estamos testificando de una filosofía cristiana de vida. Una filosofía cristiana de vida. Una que toca directamente nuestro conocimiento, nuestra metafísica, que es decir, nuestra realidad, y una que toca nuestra ética, nuestra moralidad. Y no solo tenemos en mente la promesa del paraíso más allá de nuestras vidas terrenales, porque nosotros sí tenemos esa esperanza. No, también tenemos en mente una vida recta y temorosa de Dios en el aquí y ahora. Andar en el temor del Señor, viviendo ante el rostro de Dios. Y por esta razón tenemos nuestro seminario teológico esta mañana. Es una oportunidad para crecer en nuestro conocimiento de Dios y en el desarrollo de una cosmovisión cristiana distintiva, para que podamos cumplir con nuestro papel como embajadores de Cristo. Porque es lo que somos, embajadores de Cristo. Uno podría preguntarse, ¿qué soldado va a la guerra sin entrenamiento? ¿Qué soldado entra en batalla sin las herramientas adecuadas? Nuestro objetivo es proporcionar el entrenamiento y las herramientas para la guerra cultural que libramos a diario. Una guerra cultural que no es terrenal, no es, podríamos decir, mundano o del mundo, sino espiritual, algo religioso. Es una guerra cultural religiosa, un conflicto que se libra entre la tesis de Dios, que es la verdad, y la antítesis, que es la mentira. Y eso nos lleva al tema de los 10 mandamientos, como un subtema de nuestro currículo de la Biblia. Porque cuando miramos esa guerra cultural en la que la iglesia se encuentra inevitablemente comprometida, no se trata de una diferencia de preferencias, no se trata de una diferencia simplemente de opiniones, sino de una cuestión de obediencia legal a la ley de Dios y de traición cósmica. Aquellos que son el pueblo de Dios están del lado de la obediencia legal, es decir, obedecen la ley de Dios, resultado del trabajo regenerador del Espíritu en los corazones de los creyentes, mientras que aquellos que son del mundo, aquellos que han abrazado la antítesis, la mentira, están del lado de la traición cósmica, es decir, no tienen respeto por la ley de Dios. En cambio, creen ellos mismos ser una ley en sí mismos. Ahora es necesario decir una palabra sobre la ley. Porque un estudio de la ley no tiene sentido si no entendemos desde qué perspectiva estamos viendo la ley. La ley para el cristiano es muy diferente de la ley para el no creyente. La ley para nosotros aquí en la iglesia es bien diferente de la ley para los que están en el mundo. Para el cristiano entendemos la ley como la ley de Dios. La ley de Dios, que encuentra su origen en el dador de la ley, el absoluto, el creador de los cielos y la tierra, mientras que para el no creyente, la ley a menudo se considera un subproducto de un cosmos no teísta y también autosuficiente, y como algo construido por el hombre, dependiendo de las circunstancias y de quien la examina. En verdad hay varias perspectivas diferentes de lo que es la ley, pero
mientras no se entienden a la luz de la revelación creacional y especial de Dios, la definición queda corta y pierde la visión de lo que realmente es la ley. La ley, desde su punto de vista bíblico, es la voluntad expresada de Dios para su creación. Lo voy a repetir. La ley de Dios, o la ley simplemente, de una vista o perspectiva bíblica, es la voluntad expresada de Dios para su creación. La voluntad expresada de Dios para su creación. Y la ley puede dividirse, para los propósitos de nuestro estudio, en dos categorías: creacional y escritural. Y cuando digo escritural me refiero a moral. Cuando hablo de ley creacional, me refiero al conjunto de leyes que mencioné en nuestra última reunión, cuando hablamos de cosmovisiones religiosas. Y en ese seminario toqué la filosofía reformacional o la filosofía cristiana, en particular el desarrollo de una escala modal o jerárquica de esferas de ley de la creación desarrollada por el polímata holandés Herman Dooyeweerd, que era un cristiano reformado. La escala modal o la tabla de esferas de ley de la creación constaba de 15 en total, comenzando con la aritmética o numérica y avanzando a través de la espacial, la cinemática, la física, la biótica, etc. Ahora, no voy a entrar en detalles hoy, pero si desean una introducción general a esto, yo diría que miran el video del seminario que tuvimos hace 2 meses, y también pueden obtener una copia del libro de Danny F. Strauss, La filosofía de Herman Dooyeweerd, que está disponible en español. Pero en cualquier caso, la ley creacional no es lo que tenemos en vista para nuestro estudio de hoy, ya lo hemos visto. Sin embargo, solo para entender bien lo que quiero decir con ley creacional, yo quiero que consideren el siguiente ejemplo. Si se recuerdan, el 20 de julio de 1969, yo todavía no nací, el americano Neil Armstrong salió de su módulo lunar para poner pie por primera vez en toda la historia humana en la luna. Sabemos que esto es un hecho porque es un evento histórico bien documentado. Pero imaginen ahora que Armstrong, en lugar de usar su traje espacial protector, saliera del módulo lunar con ropa civil normal. Sin respirador, sin protección solar, sin aislamiento, nada. Solo ropa normal. ¿Qué creen que le habría pasado a Armstrong? Habría muerto de una manera horrendosa. ¿Por qué? Porque Armstrong habría sido removido del entorno legal para el cual fue creado. Y al estar fuera de ese entorno legal, que es decir, la ley creacional, la muerte sería segura. Y lo mismo aplica a un pez sacado del agua. Como dijo el fallecido pensador Cornelius Van Til, según el teísmo cristiano, el hombre vive, se mueve y tiene su ser en una atmósfera de la ley de Dios, tanto para su cuerpo como para su alma. Vivir en esta atmósfera significaba su libertad, al igual que significa libertad para un pez vivir en su elemento nativo. Toda la ley creacional debe entenderse como la voluntad expresada de Dios para la creación. Sin embargo, la ley creacional es distinta de la ley escritural, en el sentido de que esta última tiene que ver principalmente con cómo debe vivir el hombre en relación con Dios, su creador. La primera, que es la ley creacional, tiene que ver con la función del hombre en relación con su entorno. Pero ambas no están completamente separadas, ni son independientes entre sí. La respuesta del hombre a esta ley escritural se manifiesta en cómo vive y funciona dentro de las respectivas esferas de la ley creacional. Por ejemplo, si el hombre viola la ley de no robarás, no solo ha violado la ley escritural de Dios, sino que está violando la ley creacional. ¿Cómo es esto posible? Pues bien, en el aspecto jurídico, por ejemplo, el hombre habría violado las leyes y regulaciones legales que prohíben el robo. El robo contraviene directamente los estatutos del sistema legal diseñados para proteger los derechos de propiedad. En el aspecto ético,
El hombre habría violado las normas morales y los principios éticos respectivos por la propiedad ajena. El robo se considera moralmente incorrecto ya que implica deshonestidad y una falta de respeto por los derechos de los demás. En el aspecto económico, el hombre habría violado los principios de intercambio justo y la administración de recursos. El robo interrumpe la distribución justa y la gestión de recursos, afectando el equilibrio económico. En el aspecto social, el hombre habría violado las normas y las expectativas sociales en cuanto a la confianza y la cooperación. El robo socava la confianza dentro de la comunidad y perjudica las relaciones sociales. En el aspecto pístico, que es decir, la fe, el hombre habría violado las normas relacionadas con la fidelidad y los compromisos últimos. Al cometer un robo, uno traiciona compromisos personales o comunitarios afectando la esfera de la confianza y la fe. Ahora, para este momento pueden ver que al violar incluso uno de los mandamientos, se viola la ley de muchas maneras y en varios puntos. Y quizás esto es lo que Van Til quería decir cuando escribió, pero cuando el hombre quebrantó la ley en un punto, la quebrantó en todos los puntos, lo moral y lo físico, que es decir, creacional, están inextricablemente entrelazados. Ahora que tenemos una comprensión rudimentaria de la ley creacional y su distinción, también mientras al mismo tiempo su naturaleza entrelazada con la ley escritural, es necesario que ahora dirijamos nuestra atención a la ley escritural. En primer lugar, ¿a qué me refiero exactamente con el término escritural? ¿La palabra? ¿La palabra? Ok. Sí, exacto. Me refiero a la ley revelación escriturada de Dios. En lo que respecta al Antiguo Testamento, ya que es ahí donde encontramos los 10 mandamientos explícitamente declarados, se nos dice que el hombre no escribió la escritura por decir, al azar, o por capricho, o porque pensó que era una buena idea. Al contrario, se nos dice que la escritura surgió porque Dios lo ordenó. Desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés, la palabra revelada y predicada había sido principalmente comunicada de una forma oral. Pero llegó el momento, bajo el profeta Moisés, para que la palabra revelada fuera escrita, que fuera inscriturada. Como escribió el erudito bíblico Dr. Joel Beeke, mientras Israel viajaba desde el Mar Rojo hasta el monte Sinaí, el Señor le dijo a Moisés: escribe esto en un libro. Después de que Dios habló sus leyes a Moisés en la montaña, no solo las predicó Moisés al pueblo, sino que también escribió todas las palabras del Señor. Era la voluntad de Dios que Israel tuviera un registro escrito de su pacto con ellos, el libro de la ley. Estos rollos contenían no solo los estatutos del pacto, sino también registros históricos de las experiencias de Israel. La inscrituración de la palabra revelada de Dios, por lo tanto, fue un mandato de Dios, no fue un subproducto humano. El apóstol Pedro lo afirma en su segunda carta en el Nuevo Testamento, escribiendo: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Sin embargo, en lo que respecta a los 10 mandamientos, hay un detalle particular que los distingue del resto de los escritos escriturales. Aunque son inspirados como el resto de las escrituras, mientras que el resto de las escrituras fueron escritas por manos humanas, guiadas por el Espíritu de Dios, los 10 mandamientos no fueron originalmente escritos por manos humanas. Al contrario, fueron escritos por la mano de Dios. Consideren lo que dice Éxodo capítulo 31, versículo 18. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. El hecho de que los 10 mandamientos fueran escritos con el dedo de Dios, para citar el texto con precisión, demuestra el carácter único de la ley.
Los 10 mandamientos estaban arraigados en la naturaleza de Dios, estaban arraigados en el orden de la creación, lo que revelaba la voluntad y el carácter de Dios. Estos 10 mandamientos, lo que podríamos llamar la ley moral, son distintos de las otras leyes que se seguirían, los cuales podríamos llamar civiles, judiciales y ceremoniales. Y este detalle de la escrituración de la ley por la mano de Dios y no del hombre es notable por sí mismo y explica por qué la ley de Dios era tan altamente elevada, tan altamente respetada y venerada por el pueblo de Dios, porque se originaba del único Dios verdadero. Uno tiene que considerar, en todas las escrituras, los 10 mandamientos fueron escritos con la mano de Dios. Con la mano de Dios. Como escribió Vicky, el Señor quiere que la palabra escrita gobierne y dirija a su pueblo. Dios esperaba que Israel fuera una sociedad alfabetizada y que mostrara públicamente las palabras escritas de Dios para moldear su vida doméstica y civil. Los líderes debían leerla cuidadosamente y seguir sus preceptos. Cada 7 años los sacerdotes debían leer la ley ante todo Israel, incluidos los niños, para que la nación aprendiera a temer al Señor su Dios. Dios hizo de su pueblo del pacto un pueblo del libro y definió su adoración reverente con él mediante las palabras escritas de sus profetas. Ahora, por supuesto, no somos ignorantes de los muchos argumentos presentados en contra de la incredibilidad de cómo surgieron estos 10 mandamientos. Un argumento popular tiene que ver con el Código de Hammurabi, no sé si lo conocen, el Código de Hammurabi, que eran leyes babilónicas que supuestamente se originaron, según los antiguos babilonios, del dios babilónico Marduk, quien las dio inscritas en piedra al rey Hammurabi. Y el argumento es que los judíos adoptaron y editaron el Código de Hammurabi e inventaron la historia de cómo surgieron los 10 mandamientos, extrayendo como inspiración el relato antiguo babilónico. Por supuesto, algunos han hecho gimnasia matemática y histórica tratando de ubicar los 10 mandamientos antes del Código de Hammurabi, pero el hecho de que el Código de Hammurabi surgiera primero no es razón para considerar el argumento hecho contra los 10 mandamientos como válido. Hay 2 cuestiones que se pueden abordar en este argumento común. La primera es que el concepto de ley no es algo exclusivamente único para el pueblo de Dios. Vivimos en un mundo de leyes. Y debido a que vivimos en tal mundo lleno de leyes, no podemos evitar presuponer la existencia de la ley. Sin embargo, el hombre natural, corrompido por su propia pecaminosidad, no puede evitar distorsionar la verdad ley o la ley verdadera y convertirla en algo de su propia creación. ¿De dónde vino esta verdad ley si los 10 mandamientos aún no habían sido dados? Bueno, la verdadera ley fue escrita originalmente en los corazones de los hombres. Fue escrito en nuestros corazones. Habiendo sido creados a imagen de Dios, el hombre era originalmente justo. Reflejaba la justicia perfecta de Dios antes de la caída. Cuando el hombre cayó en el pecado, la imagen divina que llevaba no fue borrada, sino más bien fue desfigurada. Y por esta razón el hombre sabe que existe una ley verdadera, pero habiendo tenido su imagen divina desfigurada o estropeada y habiendo caído de la gloria de Dios, no puede evitar distorsionar la ley en algo de su propia creación. No deberíamos, por lo tanto, sorprendernos por la fecha temprana del Código de Hammurabi, porque si vemos algunas similitudes, simplemente afirma la verdad bíblica de que la humanidad fue creada a imagen de Dios y que aún quedan vestigios de su justicia original, aunque están ensombrecidos por la influencia pervasiva y corruptora del pecado. El segundo asunto es que no deberíamos sorprendernos de que los babilonios inventaran esta idea de Marduk, su dios pagano, dando la ley transcrita al rey Hammurabi. Si el rey quería establecer una sociedad ideal, de hecho si quería establecer una sociedad ideal, si quería establecer una sociedad donde podían erradicar la maldad según sus propios escritos y deseos,
aunque ignoraba el hecho de que él también era malvado, tenía que tener una ley que fuera lo suficientemente digna en sí misma para ser respetada por todas las personas. ¿Y cómo lograr esto sino diciendo que la ley se originó de su deidad principal? Hammurabi estaba en lo cierto en un aspecto. Una ley que se origina en lo divino es una ley que exige respeto. Tiene peso autorativo. Pero lamentablemente para Hammurabi, el rey de Babilonia, su ley era tan producto de su propia creación como el dios Marduk era producto de su imaginación y de la imaginación de los babilonios. Los 10 mandamientos, en contraste, fue escrita 2 veces por el dedo de Dios. ¿Por qué 2 veces? Bueno, tuvo que hacerse una segunda vez porque en la primera vez, en la primera ocasión, Moisés rompió las tablas. Enojado al ver a Israel involucrado en la adoración de un becerro de oro. Dios no permitió que Moisés la transcribiera a mano después de que se rompieran las primeras tablas. Dios le dio segunda vez 2 tablas de la ley escritas por su dedo. Y luego serían transcritas por Moisés en el libro de la ley y por escribas posteriores. Tenía que quedar claro para el pueblo que la ley no se originaba de Moisés ni de algún ser creado, sino que originaba en Dios mismo. Y esta inscripción divina presagiaba que Dios volvería a inscribir la ley de Dios inmaculada, es decir, sin mancha, sin distorsión, en los corazones de los hombres, como el profeta Jeremías profetizó en Jeremías 31, versículo 33, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Amén. ¿A qué estaba Dios apuntando? Estaba apuntando a la venida de Cristo, quien no solo cumpliría la ley en su ministerio terrenal, sino que haría posible que nuestros corazones, por el poder del Espíritu de Dios, fueron renovados con una inclinación o orientación hacia amar y deleitarse en su ley, en lugar de nuestra disposición caída de oponernos a ella. Lo que fue desfigurado por el pecado del primer Adán, es decir, nuestra imagen divina, en otras palabras, sería restaurado en Cristo, el último Adán. Por supuesto, surge la pregunta de si la ley aún se aplica hoy en día. Si Cristo abrogó la ley o estableció una nueva ley. Algunos dicen la ley de Cristo, como algunos teólogos la han llamado. Y eso es una buena pregunta. Y también es una pregunta que reservaré para el final de nuestro tiempo juntos. Pero mencionaré que sobre el asunto he escrito un capítulo entero sobre este asunto en mi libro Apologética, que ahora tengo la traducción en español totalmente completada para poder publicarlo antes del fin de este año. Y si lo pueden leer en inglés, tengo una copia en inglés que les puedo también dar en forma digital. Pero también lo que les voy a dar como respuestas, una pequeña muestra de lo que contiene ese libro. Y de hecho encontrará una gran parte de esa muestra en el prefacio del libro de texto que tenemos para nuestra clase, Los 10 Mandamientos de Cornelius Van Til. Entonces, si ves el libro y ves el prefacio, vas a ver que es una respuesta a esa misma pregunta, pero más ampliada. Bueno, vamos a entrar a estudiar el primer tabla de la ley, el primer tabla de la ley. Antes que podamos discutir la validez y relevancia de la ley, me gustaría que consideramos el contenido de la ley moral, los 10 mandamientos. Y esto hará que su relevancia sea aún más clara para nosotros antes de abordar la cuestión de su validez actual. Podemos comenzar primero entendiendo que los 10 mandamientos pueden dividirse en 2 tablas. La primera tabla de la ley y la segunda tabla de la ley. La primera tabla consta del primer al cuarto mandamiento. 4 mandamientos en total. Esa es la primera tabla de la ley. Mientras que la segunda tabla de la ley consta del quinto al 10º mandamiento. La primera tabla de la ley aborda la relación del hombre con Dios. De nuevo le digo, tiene que ver con la relación del hombre con Dios.
Y la segunda tabla de la ley aborda la relación del hombre con sus semejantes. Del hombre con sus semejantes, es decir, entre humanos. Aquí están los 10 mandamientos tal como se presentan en Deuteronomio capítulo 5 versos 6 a 21. Y dado qué tan extenso es el pasaje, no lo tengo en la diapositiva, pero si tienen sus Biblias, ahí en sus Biblias lo pueden abrir. 5, Deuteronomio 5, versículos 6 a 21. Y pueden leerlo también en sus Biblias o en sus Biblias digitales. Deuteronomio 5, versículos 6 a 21. Y mientras que lo están buscando, lo que sí tenemos ahí en la diapositiva es lo que se llama el decálogo. Y yo tengo una copia, un facsimile. Si no lo han visto, de hecho lo voy a traer para que lo puedan ver y lo puedan repasar, que es esencialmente este pasaje mismo de Deuteronomio. Esto es una copia, un facsimile de los Dead Sea Scrolls, que fueron encontrados en las cavernas de Qumran. Y era esencialmente un gran descubrimiento arqueológico para seguir afirmando la preservación y la fidelidad del Antiguo Testamento. Ya lo voy a traer para que lo puedan ver. Entonces es lo que voy a repasar, el facsimile del decálogo. Obviamente así eran de pequeños, la verdad. Pero también para avisarles, estos obviamente no es el tamaño original. El tamaño original era mucho más grande que esto, pero estos eran encontrados en estos frascos en la caverna de Qumran. Esto es una réplica. Mientras que están viendo eso, leeremos entonces el pasaje de Deuteronomio, capítulo 5, versículos 6 a 21. Así dice la palabra del Señor. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, pero que muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. Estamos en Deuteronomio 5, versículo 12 ahora. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios lo ha mandado. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo. Mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el extranjero que está contigo, para que tu siervo, tu sierva también descansen como tú. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, y no desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Este texto en Deuteronomio, lo que podemos llamar el decálogo, es la segunda vez que se presentan los 10 mandamientos. La primera vez que se presentó los 10 mandamientos es en Éxodo capítulo 20, versículos 1 a 17. En el caso del texto en Éxodo, los 10 mandamientos se presentaron porque delineaban el pacto que Dios estaba haciendo con su pueblo poco después de que salieron de Egipto. Y este evento tuvo lugar en el monte Sinaí. Aunque la ley fue comunicada físicamente a Israel, estaba destinada a toda la humanidad, porque Israel tenía que demostrar al mundo como un faro de luz en la oscuridad
cómo debe vivir el hombre en relación con Dios y en relación con sus semejantes. En el caso del texto de Deuteronomio, Moisés está dando un discurso y recitando por segunda vez los 10 mandamientos mientras se preparan para entrar en la tierra prometida. Y esto ocurre aproximadamente 40 años después de los eventos en Sinaí. Si están familiarizados con la historia del Éxodo, sabrán que los israelitas fueron sometidos a 40 años de vagar por el desierto porque era un pueblo rebelde. Dudaron que Dios cumpliría su promesa después de haber sido testigos del poder de su mano de sacarlos de Egipto y después de destruir los ejércitos de Faraón después de haber dividido el Mar Rojo. Y cuando enviaron los 2 espías a la tierra de Canaán, la tierra prometida, solo 2 dieron un informe positivo, mientras que los otros 10 lo hicieron parecer imposible para que Dios cumpliera su promesa. Dijeron, había gigantes en la tierra, no podemos contra ellos. Como resultado de la rebelión que surgió, Dios declaró que la generación que salió de Egipto morirá en el desierto. Morirá en el desierto. Mientras que la generación que siguió sí entraría a la tierra prometida. Y así, bajo el liderazgo de Josué, vemos la tierra prometida entrando a la mano de los israelitas. Ahora, vale la pena mencionar porque vemos la fidelidad de Dios también en este caso, como lo vemos en toda la escritura, que Caleb en su vejez, quien fue uno de los 2 espías que dio un informe positivo, sí le permitió entrar en la tierra prometida. Era la única excepción, porque él tenía una fe inquebrantable en el Señor. Él sí dijo, sí, podemos contra ellos. Y se mantuvo fiel. Y el anciano Caleb, tal vez lo pueden imaginar, alguien bien ancianito, no se quedó al margen cuando entraron en la tierra prometida, sino más bien participó en la batalla contra los enemigos del Señor. Y Dios le dio la fuerza. Bueno, vamos a ver al contenido de los 10 mandamientos, ahora que hemos entendido cómo pueden dividirse en 2 tablas de la ley. Vamos a comenzar con la primera tabla y con los primeros 4 mandamientos. Pero antes de entrar en el primer mandamiento, quisiera tomar un tiempo de descanso por si acaso alguien necesita ir al baño, hacer algunas preguntas. He cubierto bastante información desde el inicio, hablando sobre la ley creacional, la ley escritural, y tal vez algo no les quedó muy claro, tal vez algo les faltó entender, y prefiero responder a cualquier pregunta ahora mismo antes de profundizarnos ya más en el texto de los 10 mandamientos. Vamos a seguir adelante. Ese es el primer mandamiento, Deuteronomio capítulo 5, versículos 6 a 7. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. El principio del primer mandamiento se nos da en el Shema Israel, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 a 5, que dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Esto está en capítulo 6, versículos 4 a 5, el Shema Israel. Esos 2 versículos del Shema Israel son lo que los judíos recitan como oraciones matutinas y vespertinas, es decir, en la mañana y en la noche. Y los rabinos consideraban que no solo expresaba el principio del primer mandamiento, o incluso la primera tabla de la ley, sino que contienen los principios del decálogo completo. Y eso es de hecho lo que Jesús enseñó en Mateo 22, versículos 35 a 40, que resumido es que toda la ley puede resumirse en 2 mandamientos, lo que estamos hablando. El primero, el Shema Israel, que es amar a Dios con todo nuestro ser. Y el segundo, amar al prójimo como a uno mismo. Por lo tanto, se podría decir que el Shema Israel no expresa exclusivamente el primer mandamiento, sino todos los 10 mandamientos. Ahora, en esta declaración, Dios se identifica a sí mismo como el ser absoluto y autosuficiente. No hay otro absoluto. Si recuerdan los 15 aspectos de la ley creacional que estaba aquí en la pantalla, desde lo aritmético hasta lo abiótico y lo pístico, etc., el hombre pecaminoso siempre absolutiza
algún aspecto de la escala de aspectos o modales. La absolutización de algún aspecto de la creación, de alguna cosa o ideal creado, es el resultado inevitable de la negación de Dios por parte del hombre. Para vivir y respirar en este mundo en que estamos, para funcionar como humanos, necesitamos un absoluto. Y al negar a Dios como el absoluto autosuficiente, aquel en quien todas las cosas se mantienen unidas, aquel en quien todas las cosas encuentran su significado, el hombre pecaminoso no puede evitar proponer algún absoluto en lugar de Dios. Sigmund Freud tenía lo psíquico, la psicología como su absoluto. Podríamos incluso agregar lo sexual si están familiarizados con sus teorías psicológicas. Karl Marx tenía lo económico como su absoluto. Charles Darwin tenía lo biótico como su absoluto con su teoría de la evolución. Stephen Hawking tenía lo físico como su absoluto, creía que las leyes de la física eran divinas. Para algunos de ustedes esto ya es un repaso de lo que cubrimos en nuestro último seminario cuando estamos hablando de eso, pero cuando es un repaso no necesario, es importante saberlo. Pues bien, Dios deja claro que Él es el absoluto, no algo creado, Él es el absoluto. Y en esta declaración le recuerda a Israel no solamente que Él es el absoluto, sino que Él también es su Salvador. Así que tenemos a Dios como absoluto, un ser absoluto, Dios como Salvador, y que la relación que Él tiene con su pueblo es uno de gracia. Es decir, no lo merecen, no merecen esta relación con Dios. Ni siquiera merecen ser dados los 10 mandamientos. Perdón. Como escribió el erudito bíblico R.J. Rushdoony, Dios eligió a Israel, no Israel a Dios. Además queda claro en la declaración de Dios que la ley se da al pueblo de gracia. Y como había dicho anteriormente, se implica que esta ley sería presentada al mundo como el estándar definitivo por el cual el hombre debe vivir en relación con Dios y en relación con sus semejantes. Mientras que para aquellos que están pereciendo, la ley es juicio. Para aquellos que son llamados por la gracia de Dios, se entiende a la luz de la gracia de Dios. Como escribe Rushdoony, la ley es dada al pueblo salvado por gracia como su camino de gracia, para establecer el privilegio y la bendición del pacto. ¿Qué pacto? El pacto entre Dios y su pueblo. ¿Y cómo debe responder Israel a tal gracia? Con el primer mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí. No otros dioses. No politeísmo, que es múltiples dioses. No enoteísmo, que son múltiples dioses gobernando en diferentes áreas geográficas. No panteísmo, que toda la creación es Dios. Nada de ismos, solo monoteísmo. Solo la adoración del único Dios verdadero. Así que vemos aquí un mandamiento positivo y uno negativo. El mandamiento positivo o la forma positiva es adorar a Dios, servir a Dios en cada aspecto de la vida. El mandamiento negativo o la forma negativa es no adorar a nada fuera de Dios, porque solo hay un Dios. La verdad, podríamos pasar horas estudiando solamente este primer mandamiento solo, pero tenemos otros 9 que revisar, así que vamos a seguir adelante. Solo voy a decir esto. Este primer mandamiento es el fundamento de la vida moral del hombre. Este primer mandamiento es el fundamento, la fundación de la vida moral del hombre. Y por moral me refiero a cómo debe vivir el hombre ante la presencia de Dios. La moralidad en este mundo caído puede significar casi cualquier cosa. Es un concepto maleable que ha cambiado a lo largo del tiempo de la historia humana según las filosofías cambiantes del hombre caído. Pero la moralidad, según Dios,
Lo que significa ser moral está muy claramente definida y se define por la ley de Dios. No es maleable, no es dependiente de los tiempos, sino es inmutable, porque Dios mismo es inmutable. Es decir, Dios nunca cambia. Entonces, ¿qué significa ser moral? Podríamos preguntar. Aquí está la respuesta. Ser moral es vivir ante la presencia de Dios en obediencia a la ley de Dios. Y eso es lo que la Biblia identifica como justicia. Justicia. Lo voy a repetir. Ser moral es vivir ante la presencia de Dios en obediencia a la ley de Dios. Esta es justicia bíblica. ¿Qué sigue entonces como el segundo mandamiento? No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, pero que muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El tiempo no nos va a permitir esta mañana para examinar el resto del versículo 9 y el 10, porque eso es un tema totalmente aparte para profundizarnos, pero sí vamos a ver la esencia de este segundo mandamiento que acabamos de leer. Si el primer mandamiento era el fundamento, la fundación para una vida moral, y esto implicaba servir a Dios, solamente Dios en cada aspecto de la vida, este segundo mandamiento puede entenderse como el fundamento y principio rector de nuestra adoración. Bantil lo expresó de esta manera. El primer mandamiento nos enseña que debemos servir a Dios. El segundo, cómo podemos hacer esto correctamente en cuanto a la expresión externa de la religión se refiere. Así estos dos mandamientos se relacionan con asuntos completamente distintos. ¿Qué se establece explícitamente en este segundo mandamiento? Que no debemos hacernos imágenes de Dios ni de nada en el cielo. Si se han dado cuenta, la iglesia en que nosotros estamos, Sevilla Chapel, no tenemos ni un retrato o estatua de Jesús o de María o de los santos o de los ángeles. Eso es intencional. Hay dos páginas facsimiles que tenemos aquí marcadas en la pared. Una es una porción del rollo de Isaías de la colección de los rollos del Mar Muerto. Acabaron de ver el decálogo, eso es parte del profeta de Isaías, pero está ampliado. La otra es una página de la Biblia del Oso, traducida por el reformador español Casio de Reina. Y ninguno de estos dos facsímiles enmarcados viola el segundo mandamiento. Ahora, la razón por la que no tenemos imágenes en nuestra iglesia, ya sean pintadas, talladas, etc., es porque estas imágenes, en primer lugar, no reflejan la verdadera gloria e imagen de Dios. No refleja la verdadera gloria e imagen de Dios, y nunca lo van a hacer. Incluso el arte más bella de Michelangelo no se puede comparar con la gloria de Dios. Y en segundo lugar, son una tentación para el hombre en términos del objeto de su adoración. Una tentación para el hombre en términos del objeto de su adoración. Las iglesias protestantes reformadas son conocidas por no tener tales imágenes y esculturas. Y de hecho, todas las iglesias también cristianas protestantes. La iglesia católica romana, por otro lado, está llena de imágenes y esculturas. Y no solo dentro de las iglesias, sino también en los hogares de sus miembros. Estas imágenes a las que se refieren como iconos, icons en inglés, se consideran medios a través de los cuales el hombre puede adorar a Dios. Pero son una violación flagrante del segundo mandamiento. Ahora,
puedo notar ciertas publicaciones cristianas que representan a Jesús en alguna forma de arte. Yo tengo, de hecho, algunos libros que tienen una imagen de Cristo, de Jesús, ya sea como un retrato, un cómic, una pintura, etc. Estas imágenes de Jesús como persona humana no son necesariamente violaciones del segundo mandamiento, porque enfatizan la naturaleza humana de Jesús. No se presentan como objetos de adoración ni como íconos a través de los cuales el hombre puede adorar a Dios, sino como una representación simbólica de Jesús como persona humana dentro del contexto de nuestras creencias teológicas y la narrativa de las Escrituras. Pero digamos que alguien dibujara a Dios, no a Jesús en su humanidad, sino la naturaleza divina de Dios mismo, ya sea el Padre, el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Tal imagen sería una clara violación del segundo mandamiento. Así que podemos ver, según como ha sido escrito, cuán específico es este segundo mandamiento. Pero también hay un mandamiento general aquí, y no es simplemente, es no cometer idolatría. No cometer idolatría. En otras palabras, no adorar a nada más que a Dios, nada fuera de Dios. Entonces podemos entender lo que Van Til quiso decir con la interrelación entre este mandamiento y el primero. Y para comentar sobre el resto del versículo 9 y el versículo 10, sin profundizar demasiado, considera nuevamente las palabras de Rushdoony. Él dice, así como se prohíbe una idolatría muy literal, también se adjuntan una bendición y una maldición muy literales a la ley. Esto se declara claramente en el mandamiento. Una ley muy literal tiene consecuencias muy literales y materiales. La obediencia y la desobediencia tienen consecuencias y resultados históricos centrales. Mientras Rushdoony habla contextualmente sobre la nación de Israel aquí, también se refiere a esto en términos generales en relación con las personas en todas partes. Las naciones que adoran a Dios como Él merece ser adorado, como Él manda ser adorado, serán bendecidas. Mientras que las naciones, aquellas naciones que han caído en la idolatría, que es la mayoría de hecho, sufrirán consecuencias y resultados históricos. Temo incluso considerar las consecuencias que aún están por venir sobre nuestro país, Canadá, que se ha desviado tanto de su consenso o convicción cristiano temprano a llegar donde está ahora en su apostasía. El mandamiento es claro: no adores a ídolos. Viola este mandamiento y va a haber consecuencias sujetas a la soberanía y providencia de Dios. Pero si cumplimos este mandamiento y por lo tanto adoramos solo a Dios, habrá bendiciones. Israel probaría tanto la bendición como la maldición en su historia bíblica según cómo vivieran en relación con Dios, con quien tenían un pacto. Vivían en obediencia, había bendición. Vivían en rebeldía y había juicio. Que siga ahora con el tercer mandamiento. Deuteronomio capítulo 5, versículo 11. Versículo 11. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. Todos ustedes quizás son conscientes de cuán generalizada se ha vuelto la blasfemia en nuestra cultura occidental. Ya sea escuchando a alguien maldecir un autobús, escuchando a alguien maldecir en un parque, o en la calle, o en el radio, o en los medios de comunicación. Personalmente, Cindy y yo solíamos ver las últimas películas que salían, pero cuanto más veíamos lo que salía de Hollywood, notábamos que la blasfemia se volvía más intensa. Y no solo blasfemia general, sino el uso del nombre del Señor en vano. El término por el amor de Dios, si han escuchado eso en español, en inglés es for God's sake, es una de las formas de usar el nombre del Señor en vano. Pero como eso no era suficiente, ahora escuchamos el término por el amor de Cristo, for Christ's sake. Y eso no es suficiente.
Entonces añaden una palabrota a la frase. Yo no lo voy a repetir aquí. El hombre pecador no puede evitar expresar tal hostilidad porque el pecado en su corazón reina supremo. Y parece que nunca está satisfecho con cuanto arrastra el nombre de Dios por el lodo. Bueno, sabes, yo digo lodo, es un dicho en inglés, to drag through the mud. Pero el lodo en sí mismo no es impuro. Cuando Usa, no sé si se acuerdan de esa historia, Usa, durante el reinado del rey David, intentó evitar que el arca del pacto se cayera del carro y tocara el lodo. Cuando la tocó, dice que Dios dijo, gracias Usa, me salvaste mi arca. No, para nada. Gracias que no le permitiste que se ensuciara. No dijo eso. Fue derribado por Dios, fue matado inmediatamente. ¿Sabes por qué? Porque Usa asumió que sus manos estaban más limpias que el lodo, que la tierra. ¿Qué es el lodo sino la creación de Dios? El lodo no hizo nada para profanar a su creador. El hombre, por otro lado, cometió traición contra Dios mediante su pecado. Usa pudo haber tenido buenas intenciones, pero sus manos estaban sucias por su pecado. Lo profano no puede tener comunión con lo sagrado. El hombre, por lo tanto, no arrastra el nombre de Dios por el lodo, el hombre pecaminoso, como suele decirse, sino que arrastra el nombre de Dios por su pecado. Ahora, seguramente Israel no habría caído tan bajo, pero aunque no hayan violado este tercer mandamiento tan flagrantemente como lo hemos hecho en nuestra cultura, violaron este mandamiento al jurar falsos juramentos con el nombre de Dios. Hacer un juramento, jurar hacer algo en el nombre del Señor, significaba que cumplirías tu palabra, así como Dios mismo es fiel. Era necesario hacer juramentos porque como vivimos en un mundo pecaminoso, un mundo caído, ya no se podía confiar la palabra de una persona. Sabemos que todos somos mentirosos, sabemos que todos vamos a fallar nuestra palabra. Entonces jurar por el nombre de Dios, es decir, eso es mi garantía. Si yo no me cumplo con esto, que Dios me juzgará. Pero hacer un juramento sabiendo que no puedes o probablemente no cumplirás tu palabra, era usar el nombre del Señor en vano. Dios es santo, Dios es fiel, Dios es verdadero, y Él no permitirá que nadie difame su nombre. ¿Cuál es ahora el cuarto mandamiento? Veámonos Deuteronomio capítulo 5, estamos todavía en el capítulo 5, versículos 12 a 14, y dice: guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios lo ha mandado. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el extranjero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Este cuarto mandamiento es uno que podemos identificar como una ordenanza de la creación. Una ordenanza de la creación, es decir, está arraigado en el orden creado por Dios, el orden creado de Dios, debido al hecho de que después de haber creado el cosmos en 6 días, Dios tomó el séptimo día para descansar. No descansó porque estuviera cansado, Dios no se puede cansar, sino que tomó el día 1 para descansar porque su obra creativa había terminado, no había nada más que hacer. Y 2, porque él tenía la intención de modelar para el hombre que dentro del contexto de su trabajo, el descanso era necesario. Es algo que yo me tengo que siempre recordarme. A veces ando bien ocupado, a veces se me amontonan las cosas para hacer y siempre me dicen, tienes que descansar, y la respuesta usualmente es, yo cuando me muero me puedo descansar, lo cual no es una buena manera de responder, porque la verdad es que tenemos que tomar un día para descansar. Está claramente aquí en este mandamiento. El hombre, por lo tanto,
debía seguir su ejemplo y descansar el séptimo día de todo su trabajo. Y aunque es cierto que el sábado judío, el Shabbat en hebreo, no se nos impone hoy en día como cristianos, el principio de la ley del Shabbat se ha transmitido a nosotros en el contexto del nuevo pacto en Jesucristo. Les voy a explicar. En el Antiguo Testamento, el hombre debía guardar el Shabbat santo, guardarlo como santo, es decir, debía descansar de su trabajo para pasar el día meditando en Dios y su bondad. Podríamos decir que era un día para deleitarse en el Señor y en sus preceptos. Pero también había un significado teológico adjunto al Shabbat. ¿Alguien sabe qué era? ¿Alguien quiere intentarlo, explicar el significado teológico De Shabbat. del Shabbat? Como una fiesta, como una cena, como un... Es el día de reposo. Ajá. Como un retiro. Como un... Ok. No, lo voy a explicar. Porque el Señor sabía, en su omnisciencia, porque Dios ya sabía antes de que creó todas las cosas, cómo se iba a desarrollar las cosas. Como Él sabía que el hombre caería en el pecado, Dios colocó el Shabbat, el día de reposo, al final de la semana, como un reflejo de la esperanza anticipatoria que el hombre tendría por el descanso que encontraría en su redención. Entonces lo voy a repetir. Dios colocó el Shabbat al final de la semana como un reflejo de la esperanza anticipatoria que el hombre tendría por el descanso que encontraría en su redención. En otras palabras, estando al final de la semana, uno puede pensar cuando empiezas a trabajar, tú ya estás esperando el fin de semana para descansar, ya estás viendo hacia adelante, ¿no? Estando al final de la semana, el Shabbat, el hombre miraría hacia adelante a su día de descanso. De la misma manera, el hombre miraría hacia adelante al día en que venga la semilla prometida, el Redentor, Cristo Jesús. Porque en ese día encontrará descanso para su alma cansada. ¿Y qué dijo Jesús a aquellos que estaban cansados y cargados? Venid a mí todos los que que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Descansar. Mateo 11, versículo 28. Con la primera venida de Cristo, el Shabbat de repente cambia. ¿Cuándo cambia? No durante el ministerio general de Jesús. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo los domingos. Y el Shabbat no ha cambiado, todavía sigue siendo el séptimo día de la semana. No ha cambiado. Shabbat sigue siendo el séptimo día. Si no cambia durante su ministerio terrenal, ¿cuándo cambia? ¿Alguien tiene una idea? ¿Algo importante que pasó en la vida de Jesús? Resurrección. La resurrección. La resurrección. Después de su resurrección, el Shabbat cambia. Ahora, ya no nos referimos al día de reposo como el Shabbat, sino que nos referimos a él como el día del Señor. El día del Señor. Shabbat era algo para los judíos, no era para los gentiles. Pero con lo que Cristo cumplió en la cruz y con su resurrección al tercer día, el Shabbat se convirtió en el día del Señor, y ese día era para todos los cristianos, judíos y gentiles. Judíos y gentiles. ¿Cuándo es el día del Señor? Al principio de la semana, el domingo. El domingo es el primer día de la semana. ¿Por qué hubo este cambio de día? Porque ya no tenemos una esperanza anticipatoria para la primera venida de la semilla prometida. Él ya ha venido. Él ya ha venido. Obviamente tenemos una esperanza anticipatoria para la segunda venida del Señor, pero no tenemos que esperar hasta la segunda venida para recibir y experimentar el descanso que Jesús prometió a su pueblo. Ahora miramos hacia atrás en lugar de hacia adelante, al primer día de la semana, el día del Señor, porque fue un domingo que Jesús resucitó entre los muertos. Y de ahí que se le llama el día del Señor, porque es el día que Jesús resucitó.
Entonces nosotros miramos hacia atrás en memoria de lo que Jesús aseguró para nosotros, su pueblo. Pero ya entendemos que el Shabbat del Antiguo Testamento, último día de la semana, era la esperanza anticipatoria por lo que estaba por venir en Cristo. Ya dentro del contexto del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, el Shabbat se convierte en el día del Señor, primer día de la semana por la resurrección de Jesús. Y nosotros lo guardamos como nuestro día de reposo, mirando hacia atrás a lo que Jesús logró por nosotros, lo que aseguró para nosotros. ¿Y qué aseguró para nosotros exactamente? Consideren el primer párrafo del capítulo 8 de la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, que dice: le agradó a Dios en su propósito eterno elegir y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuese el mediador entre Dios y el hombre, el profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien desde toda la eternidad dio un pueblo que fuese su simiente, y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. El principio de la ley del Shabbat, por lo tanto, nos ha transmitido a los cristianos en la forma del día del Señor, el domingo, durante el cual nos reunimos con los santos, con nuestros hermanos en Cristo. Somos santos en Cristo. Si no lo sabían, somos un sacerdocio real en Jesucristo. Cada uno de nosotros que hemos arrepentido de nuestros pecados y que hemos puesto nuestra fe en Él. Nos reunimos con los santos para adorar a nuestro Señor. Y en ese día nos deleitamos en el Señor mientras descansamos en Él. ¿Debemos entonces obedecer este principio de la ley? Sí, absolutamente. Porque el hombre fue creado a imagen de Dios. Y el hombre, como criatura, debe reflejar a su Creador tanto como pueda. Si Dios tomó un día de reposo, nosotros tenemos que también tomar un día de reposo. ¿Y cuál es ese día? El día del Señor. ¿Puede el hombre cumplir este mandamiento aparte de Cristo? Absolutamente no. Porque solo aquellos que creen, solo aquellos que son del pueblo de Dios pueden cumplir este principio de la ley. Porque el descanso que Cristo aseguró es solo para aquellos que lo llaman Señor. Como escribe Bantil, para que el hombre imite verdaderamente a Dios, debe estar en contacto vivo con Dios. Así, el pecador debe reflexivamente volver al paraíso pasado y prolepticamente al paraíso recuperado para ver cómo se debe celebrar el Shabbat. Y esto el pecador solo puede y hará si está conectado con Cristo. Por lo tanto, el Shabbat también se llama una señal entre Yahweh, que es el nombre de Dios, y su pueblo. Vamos a entrar al segundo tabla de la ley, pero en este momento quería tomar un tiempo de preguntas antes de entrar a la segunda tabla de la ley. ¿Estamos todos claros? ¿Algo que quisiera preguntar? ¿Seguimos adelante? Ok. Habiendo examinado ahora la primera tabla de la ley, pueden darse cuenta de que no solo aborda la relación del hombre con Dios, sino también revela quién es Dios. Él es el único autosuficiente absoluto. Él es el salvador de aquellos a quienes han llamado por su gracia. Es tan glorioso, tan maravilloso, tan trascendente, que ser comparado con imágenes talladas o esculturas sería flagrantemente blasfemo y por lo tanto debe ser adorado según lo que Él ha revelado para que no le deshonremos. Si no se recuerden, había esa historia de los hijos de Aarón que decidieron modificar las instrucciones de Dios de cómo adorar a Él y ofrecieron humo extraño y murieron. ¿Qué más aprendimos de la primera tabla de la ley? Que Dios es santo y digno de nuestra reverencia, verdadero, fiel en todos sus caminos, fiel e inmutable, y que nunca debemos por lo tanto usar el nombre del Señor en vano, porque cuando lo hacemos, blasfemamos su nombre. También vemos, como con el cuarto mandamiento, que Dios es misericordioso y lleno de gracia.
No es un amo severo, sino que organiza un día durante la semana para que el hombre descanse y se recentre, se reenfoca en el Señor, en quien todas las cosas encuentran su significado. Toda la vida debe entenderse en referencia a Él. Y el cuarto mandamiento nos permite recalibrar nuestros corazones para que toda la vida vivida sea en referencia a Dios, nuestro Creador y Salvador. ¿Qué decir ahora sobre la segunda tabla de la ley? Pues bien, como he dicho, la primera tabla de la ley aborda la relación del hombre con Dios. La segunda tabla de la ley, sin embargo, aborda la relación del hombre con sus semejantes. Y aunque existe esta distinción, la segunda tabla de la ley todavía trata sobre cómo puede el hombre vivir ante la presencia de Dios, ante el rostro de Dios. Y cómo vive el hombre ante el rostro de Dios, ya sea glorifica a Dios o lo deshonra. Es decir, todo lo que hacemos en respecto a esta segunda tabla de la ley tiene implicaciones de cómo vivimos ante Dios, cómo vivimos ante su presencia. Y estamos ante su presencia en cada rato. Estamos ante su presencia cuando estamos bañándonos, estamos ante su presencia cuando estamos viendo fútbol, estamos ante su presencia cuando estamos trabajando o arreglando el auto o haciendo algo, sacando la basura. Siempre estamos ante la presencia de Dios. Lo cual significa que la ley aplica en cada situación, en cada aspecto de la vida, en privado y en el público. Bueno, continuemos entonces nuestro repaso de la ley con el quinto mandamiento. El primer mandamiento de la segunda tabla de la ley. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Este es el quinto mandamiento. Y este quinto mandamiento tiene que ver con la autoridad. La autoridad que Dios ha establecido en la tierra. Y si entendemos la autoridad bíblicamente, sabemos que ninguna autoridad puede ejercerse a menos que haya sido dada por el Señor Dios. Jesús mismo dejó esto claro. Él mismo dijo cuando fue interrogado por Pilato que la única autoridad que Pilato tenía sobre Jesús era la autoridad que el Padre le había dado para el cumplimiento de su voluntad. Este mandamiento específicamente aborda la relación entre padres e hijos. El padre y la madre son la autoridad sobre sus hijos, con el padre sirviendo como cabeza y la madre sirviendo como su apoyo. Como bien sabe, los padres no siempre están en casa durante la semana, llevan la mayor parte del peso para mantener el hogar, y digo la mayor parte porque en un mundo ideal esto sería solo la responsabilidad del hombre, pero dada nuestra economía debilitada, las madres a menudo necesitan entrar en la fuerza laboral. Pero siempre fue la intención, según el orden creado que Dios había establecido en la creación de con Adán y Eva, que el esposo saliera al mundo a trabajar y que la esposa atendiera a su esposo, lo que incluía cuidar y criar a sus hijos. Sin embargo, el padre, aunque puede estar ausente debido al trabajo, no debía estar ausente en la crianza de sus hijos. Su trabajo, en otras palabras, no debe considerarse como una excusa para retirarse del proceso de crianza. El padre, según el diseño de Dios, debe ejercer su rol como cabeza de la familia. Y por lo tanto, cuando el padre está ausente, la esposa debe mantener la autoridad de su esposo y asegurarse de que sus hijos están sujetos a su autoridad conjunta. Por lo tanto, dado que Dios ha colocado al padre y a la madre, y observen que la Biblia es muy clara aquí al identificar al padre y a la madre, no dice persona y persona, ni padre y padre, ni madre y madre, sino un hombre biológico y una mujer biológica. El hijo debe honrar la autoridad que Dios ha colocado sobre él. Y digo autoridad en singular y no en plural,
Porque aunque el padre y la madre son dos personas distintas, al estar unidos en matrimonio, y el matrimonio definido bíblicamente, son una sola carne y por lo tanto una sola autoridad sobre sus hijos. Si los hijos obedecen a sus padres, si obedecen a su padre y a su madre, y siempre que esta obediencia no entra en conflicto con la verdad revelada de Dios y cómo debemos vivir ante Él, entonces ¿qué? Serán bendecidos por Dios. Pero si no honran a sus padres, si no obedecen y no se someten a la autoridad de sus padres que Dios ha puesto, no se da ninguna garantía de que su vida irá bien. Porque al negarse a reconocer y someterse a la autoridad que Dios ha establecido sobre ellos, también se negarán a someterse a la autoridad de Dios mismo, que es soberano y absoluto. ¿No dijo Pablo que debíamos someternos y orar por las autoridades civiles colocadas sobre nosotros? Porque es Dios quien coloca autoridades sobre nosotros. Autoridades sobre nosotros. Y no voy a entrar en los detalles de la desobediencia civil y cuando está bíblicamente justificada, porque sí, de este mandamiento se puede hablar también de autoridad civil, autoridades en nuestras esferas de sociedad. Pero no tenemos tiempo para ampliarnos tanto en eso, pero sí hay un libro que puedo recomendar sobre el tema que se llama Un manifiesto cristiano del fallecido Francis Schaeffer, que no solo identifica los límites de la obediencia civil, sino el uso de la desobediencia civil y el uso de la fuerza. ¿Y por qué lo menciono esto? Porque es relevante en el sentido que hay también circunstancias en que los hijos tienen que desobedecer a sus padres porque sus padres quieren traerles una dirección antibíblica. Que eso sería un ejemplo. Digamos que estamos hablando de padres no cristianos y un hijo que sí se convierte. Y los padres lo prohíben de ir a la iglesia, a congregarse y estudiar la Biblia o ser cristiano. El hijo sí puede desobedecer a sus padres en ese aspecto, pero tiene que honrarlos de todas maneras. Entonces vemos que hay lo que se puede decir terreno o causa por desobedecer, pero en muchos casos no es así. En muchos casos es lo opuesto, que todo está alineado como debería ser con la palabra y las normas de Dios, y los hijos no quieren obedecer, pero tienen que obedecer y tienen que ser enseñados a obedecer a las autoridades que Dios ha puesto sobre ellos. Tenemos que seguir avanzando. Así que ahora tenemos el sexto mandamiento, que es bien corto. Versículo que sigue es: no matarás. No matarás. Aunque es cierto que el hombre no debe matar indiscriminadamente a todas las plantas y animales y que debemos ser administradores cuidadosos de la creación de Dios, reconocemos también que en este mundo caído las plantas y animales están destinados al uso del hombre y que quitarles la vida es necesario, por ejemplo, para nuestro alimento. Sin embargo, este sexto mandamiento no está hablando acerca de eso. Aborda el hecho de que el hombre no debe quitar la vida a otro hombre, a otro humano. En su forma positiva, como mencioné anteriormente, este mandamiento significa que debemos proteger y preservar la vida, que debemos buscar el florecimiento de la vida de nuestro prójimo. Y en su forma negativa, este mandamiento significa que no debemos quitar una vida. Uno podría preguntar sobre la pena de muerte que fue instituida por la ley de Moisés, pero la pena de muerte debía entenderse dentro del contexto de la ley, del sistema jurídico, y que este mandamiento se refería a que el hombre, de manera arbitraria o por cualquier otra razón fuera de la ley, no debía quitar la vida a otro hombre, a otro humano. Si un hombre entre los israelitas asesinaba a otro hombre, ¿cuál era la consecuencia? Muerte. La consecuencia era la muerte. ¿Por qué muerte? Porque la severidad de las penas prescritas en la ley mosaica estaba ligada al valor y significado de lo que la ley buscaba proteger. Lo voy a repetir. La severidad de las penas prescritas en la ley mosaica estaba ligada al valor y significado de lo que la ley buscaba proteger. Y la vida del hombre tiene un gran valor. ¿Por qué?
porque el hombre lleva la imagen de Dios. De hecho, es porque llevamos la imagen de Dios que tenemos un concepto como la dignidad humana. Y los incrédulos nunca pueden quitarnos eso. Como escribió Dantil, a menudo se admite, incluso por aquellos adversos a la doctrina de la creación, que el cristianismo ha introducido la idea del valor inherente a la personalidad humana. Ahora bien, en la medida en que es cierto que los cristianos defienden el valor de la personalidad como tal, no lo han introducido, sino reintroducido. Es decir, ya estaba ahí la dignidad humana. Desde el principio estaba ahí, porque fuimos creados en la imagen de Dios. Y por lo tanto, tenemos que proteger la vida del ser humano, porque estamos hablando de alguien que tiene la imagen de Dios. Hoy en día estamos atestiguando, estamos viendo lo que está pasando con el sistema de salud en Canadá, estamos viendo lo que está pasando con el aborto, con la eutanasia. El aborto esencialmente es el masacre de niños, es un masacre de personas creadas en la imagen de Dios. Vida no empieza en el momento que sale del vientre, la vida empieza en el momento de concepción. Y cuando hablamos de la eutanasia, eso es lo que estamos viendo aquí en Canadá. Quieren matar esencialmente de una manera sistemática y lo más suavemente que puedan a todos los ancianos que ya están muy avanzados de edad y que tienen problemas de salud. Y cuando hay una posibilidad que tal vez no van a sobrevivir, recomiendan la eutanasia en vez de tratar de salvar la vida. Ya no hay un respeto, un valor por la vida humana, pero nosotros tenemos que proteger la vida humana. Entonces, cuando nos vemos a cristianos que están peleando y protestando por la vida humana, ya sea para los bebés que están no nacidos o los ancianos que están a la misericordia del Estado, en muchos casos, estamos simplemente cumpliendo con el mandamiento de Dios en una forma positiva de proteger la vida humana. Hasta ahora hemos visto cómo el quinto mandamiento busca proteger la autoridad que Dios ha colocado dentro de la familia, como el sexto mandamiento busca proteger la vida humana, y ahora en el séptimo mandamiento vemos cómo busca proteger el orden creado del matrimonio. Cuando Dios creó a Adán y Eva, no solo como hombre y mujer, sino como esposo y esposa, los creó como el paradigma para todos los matrimonios futuros. ¿En qué sentido? Que el matrimonio sería entre un hombre y una mujer. Y consideramos Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2, versículo 24. 2, versículo 24. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y este esposo y esposa, según Pablo, el apóstol Pablo, manifiestan en su matrimonio el misterio de Dios en relación con Cristo y la iglesia. ¿En qué sentido? Bueno, una pareja casada, en otras palabras, debe reflejar al mundo la relación entre Cristo y la iglesia. ¿Y cuál podría ser un ejemplo? Cuando uno peca contra otro y sigue el arrepentimiento, el que perdona refleja la gracia que Dios extiende a la iglesia por sus pecados. Y cuando la esposa se somete al esposo, refleja la sumisión de la iglesia a su cabeza, que es Cristo. Y cuando el esposo trata bien a su esposa y llega incluso a sacrificarse por su bienestar, refleja el amor y cuidado que Cristo tiene por su iglesia, lo que llevó a Cristo a morir en la cruz. Cuando no modela, quién es Cristo, y en su lugar decide modelar deshonestidad, traición, infidelidad y abuso, profanan el nombre de Dios y blasfeman la imagen de Cristo al retratar una imagen falsa de quién es Él y cómo es con su pueblo y cómo su pueblo debe ser con Él. De forma resumida, el matrimonio tiene que reflejar el misterio del Evangelio en el sentido de Dios con su pueblo. Cuando se extienda gracia en el matrimonio, estamos reflejando la gracia que Dios ha mostrado a nosotros, la iglesia. Cuando vemos que hay reconciliación, estamos testificando de la reconciliación que Dios ha obrado, que nos ha traído a nosotros que fuéramos enemigos a un puesto ya de paz y armonía con Él. Estamos testificando la obra de Jesús. Cuando estamos viendo cómo el esposo y la esposa se tratan amorosamente a cada uno y le cuidan bien
estamos testificando que Dios es bueno con su pueblo. Pero cuando el esposo y la esposa tratan mal a cada uno, estamos blasfemiando el nombre del Señor porque estamos diciendo que Dios es así con su pueblo. Entonces nosotros no nos damos cuenta que el testimonio que el matrimonio da glorifica o blasfemea el nombre de Dios. El matrimonio es verdaderamente una hermosa institución ordenada por Dios. Es una ordenanza de la creación, es decir, enraizada en la creación de Dios, lo que le estableció en el principio, y como tal necesita ser protegida. Y hoy en día el matrimonio ha sido redefinido y si uno decide no cumplir con esta redefinición, significa que somos políticamente incorrectos y no inclusivos, ya que debemos nosotros ser amables y sensibles con aquellos con quienes no estamos de acuerdo. No debemos comprometer lo que Dios ha establecido en su palabra, especialmente a la luz del hecho de que todas las cosas deben entenderse en referencia a Él, a Dios. En otras palabras, el matrimonio, como cualquier otro aspecto de la vida, debe entenderse en referencia a Dios. Y en referencia a Dios entendemos el matrimonio como entre un hombre y una mujer. Entonces todas las desviaciones de esto son pecaminosas. Y esto incluye tomar más de una esposa. Vemos en el Antiguo Testamento los reyes de tomar segunda esposa, tercera esposa, cuarta esposa. Salomón tuvo cientos de esposas. No sé cómo vivió ese hombre. Aunque en ese caso eso eran matrimonios. Aunque en esos casos, esos eran matrimonios legítimos porque entre un hombre y una mujer, de todos modos eran pecaminosos. Porque el matrimonio tenía que ser un hombre y una mujer, no un hombre y varias mujeres. Esto también incluía acumular concubinas. Había que no tenían solamente más esposas, sino también tenían concubinas que también se acostaban. También era pecaminosa. Y para nuestra aplicación contemporánea también era aplicable en aquel entonces. Esto incluye cometer adulterio. Ese dice el mandamiento, no cometas adulterio. El hombre no debía violar el matrimonio de otro, ni su propio matrimonio para el caso. ¿Tú sabes lo que era el castigo de adulterio? Una muerte. La muerte. El matrimonio, tal como lo definió Dios, tal como lo instituyó Dios, era tan precioso, tan sagrado, que el adulterio bajo la ley de Moisés era castigable con la muerte. Levítico 20, versículo 10. Ahora, las penas jurídicas de la ley, por supuesto, no se han transmitido a nosotros. No estamos diciendo que el que comete adulterio debería entonces ser castigado de esa manera. No estamos diciendo eso. Pero la ley en principio todavía permanece. En su forma positiva debemos proteger y preservar el matrimonio. Y en su forma negativa no debemos violar el pacto matrimonial de otro cometiendo adulterio. Eso entonces nos lleva al octavo mandamiento. No hurtarás o no robarás. ¿Qué busca proteger este mandamiento? Busca proteger el derecho del hombre a la propiedad privada. Los marxistas han afirmado que el problema del hombre y todos los males sociales es el capital y por lo tanto el capitalismo. El derecho a la propiedad privada se ve como un mal. ¿Y qué han hecho los gobiernos marxistas? Miren lo que hizo la Unión Soviética. Miren lo que hizo Cuba. Querían eliminar el derecho a la propiedad privada y que el Estado tomara toda la propiedad y la distribuyera de manera igual entre todas las personas. Lo que he dicho simplemente significaba que el Estado se volvía rico y la gente se volvía pobre. Pues bien, Karl Marx ciertamente se equivocó. Ahora, los marxistas cristianos piensan que Cristo habría sido un marxista si hubiera venido en nuestro tiempo. Pero dejando de lado la blasfemia de los marxistas cristianos, como podemos ver en la ley de Dios, que se originó de Dios y que expresa la voluntad de Dios, se presupone la propiedad privada. Y por lo tanto, de una forma positiva, el derecho a la propiedad privada debe ser respetado.
debe ser protegido. Y una forma negativa de este mandamiento, el hombre no debe robar lo que le pertenece a otro. Debemos respetar lo que no es de nosotros. Tal vez podríamos preguntar, ¿por qué es necesaria la propiedad privada? ¿Por qué no podemos simplemente prescindir de ella? ¿Por qué no tenemos que vivir con tal realidad? Bueno, Banti lo explica mejor que yo. Él dice lo siguiente: ahora, dado que el hombre es creado alma y cuerpo, él necesita una esfera externa en la que puede actuar libremente. Necesita esta esfera en conexión y conjuntamente con otros, ya que juntos forman una unidad. Pero también necesita una esfera para sí mismo, donde pueda desarrollarse en relativa independencia. La propiedad da libertad para la actividad racional y moral. Vamos a seguir adelante. El 9º mandamiento. Deuteronomio capítulo 5, versículo 20 dice: no darás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Qué aborda este mandamiento? Está hablando de la verdad. En su forma más simple podríamos decir: no mentirás, no mentirás. Pero como con los otros mandamientos, hay una forma positiva y una forma negativa. Un mandato positivo y un mandato negativo. Y lo positivo es que debemos proteger y preservar la verdad en todo momento. En nuestro último seminario hablé sobre la verdad de Dios, la verdad acerca de cómo son realmente todas las cosas, no según nosotros, sino según lo que Dios ha revelado, porque Él es la verdad misma. La verdad es la tesis. Y todo lo que es contrario a la verdad es la antítesis. Por lo tanto, debemos comunicar la verdad acerca de todas las cosas, en todos los aspectos de la vida. Y eso significa en relaciones personales, en entornos profesionales, en esferas científicas, en todos los contextos imaginables, la verdad debe reinar suprema. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Quien dijo no solo que es el camino y la vida, sino también la verdad. Camino, vida y la verdad. Juan 14, versículo 6. La forma negativa de este mandamiento es, por lo tanto, no mentir, no propagar la mentira, no avanzar, ni respaldar, ni entretener aquello que es contrario a la tesis, a la verdad de Dios, e incluso en las conversaciones más simples con tu prójimo. Lo que dices como cristiano refleja la verdadera naturaleza de nuestro Dios, quien es la verdad. O profanamos su nombre al mentir. Y por lo tanto, sugeriremos por nuestro comportamiento que Dios es mentiroso. Y tal ofensa no debe ser considerada a la ligera. Entonces vemos como que cada palabra que sale de nuestra boca glorifica o deshonra a Dios. Cada palabra que sale de nuestra boca refleja quién es Dios o blasfemia su nombre. Finalmente llegamos al 10º mandamiento. Encontramos Deuteronomio capítulo 5, versículo 21. No codiciarás la mujer de tu prójimo, y no desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. ¿Qué aborda este mandamiento? No la música. Este mandamiento aborda el deseo. El deseo. En uno de nuestros estudios de los miércoles sobre la Confesión Bautista de Londres en 1789, tuvimos ocasión de tocar el tema del deseo en relación con la tentación y el pecado. Cuando somos tentados, no hemos errado o pecado contra el Señor. La tentación no es lo mismo que el pecado. Yo creo que entienden esto. Incluso si la tentación se dirige hacia algún área de vulnerabilidad de nuestras vidas. Pero el momento en que deseamos lo que se nos tienta, el momento en que entretenemos la tentación, ya hemos pecado. Entonces una persona que quiere tentarte con algo,
Si te tienta, no vas a responder inmediatamente. Si estás ya decidido en tu mente que no vas a pecar y no vas a entretenerlo, no has pecado. La tentación es inevitable en este mundo caído. Pero el momento que lo pienses y lo deseas, mismo si dices que no, ya cometiste pecado en tu mente, ya cometiste pecado en tu corazón. Y si no abordamos ese pecado en nuestros corazones, es decir, si no lo detenemos y no nos arrepentimos de ese pecado, si no matamos el pecado, entonces ese deseo dará a luz a las obras de la carne. Y eso a su vez producirá muerte. Recuerda lo que dije, que cuando hay pecado en el corazón, eso va a salir afuera y eso va a afectar todo lo que hacemos en nuestro mundo. En uno de sus sermones, el Dr. Beakey tocó este tema del deseo y su asociación con el pecado. Y él dijo, John Owen, y es un puritano, dijo tan famosamente, mata el pecado te matará. Porque así es la relación. Si tú no matas el pecado es lo que te va a matar. Mata el pecado te matará. Verán, matar el pecado, limpiar los bosques del pecado en nuestro corazón, es una parte crítica de todo el proceso de santificación. Y cuanto más experimentemos eso, más seguridad tendremos de que nuestros deseos están dirigidos hacia Dios y por lo tanto de que somos hijos de Dios. Para ser claros, el deseo en sí mismo no es pecaminoso. Porque podemos desear lo que es santo, lo que es justo, lo que es puro, lo que es bueno. Pero el deseo, como cualquier otra expresión que surge de nuestros corazones, puede ser contaminado por el pecado. Y un corazón envenenado por el pecado dará expresión a deseos pecaminosos. ¿Cuál es entonces la forma positiva de este mandamiento? Que busquemos proteger y preservar los deseos piadosos, los deseos buenos, agradables a Dios. Y la forma negativa, que no deseemos lo que es pecaminoso. Eso nos va a traer a nuestra conclusión, que es la relevancia de la ley. Pero a este punto sí me gustaría tomar un descanso de unos breves 5 minutos, por si acaso hay preguntas, porque ya hemos tocado sobre la primera y la segunda tabla de la ley, he tocado sobre varias cosas, tal vez hay preguntas o necesidad para proveer clarificación. Vamos a tocar ahora la conclusión, que es la relevancia de la ley. Como mencioné, el principio de la ley sí sigue hoy en día, pero también he visto que algunas cosas no han seguido. Por ejemplo, las penalidades que venían de violar la ley en el Antiguo Testamento no han pasado hoy en día en el mismo modo. Entonces eso toca tocar en el sentido que es la siguiente pregunta: ¿es la ley todavía válida y relevante hoy en día? ¿Qué es lo que se pasa para ser aplicable hoy en día? ¿Qué es todavía válida? Y por ley me refiero a los 10 mandamientos. Porque cuando vemos de las penalidades, estamos hablando de las leyes civiles en el tiempo del Antiguo Testamento. Esa ley civil se va a ver diferente hoy en día. Estamos viviendo en diferentes tiempos, también en el siglo XXI. Entonces, la ley, los 10 mandamientos, como vamos a ver, todavía siguen hoy en día, pero la manera en que se aplica va a ser un poco diferente. El asunto de la civil y el ceremonial va a ser por otro seminario, porque el estudio de la ley de Dios es tan amplio. Pero la respuesta ¿es la ley todavía válida y relevante hoy en día? La respuesta es sí. Y esa no es una respuesta que deben tomar por mi propia autoridad, sino por la autoridad de Jesús. Porque en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 17, Jesús dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Jesús dice muy claramente que no vino para abolir la ley. Y por lo tanto, no debemos concluir que Jesús vino a darnos una nueva ley. No nos trajo una nueva ley. No, Jesús afirmó la ley como la palabra de Dios y luego elevó la ley a un plano espiritual superior,
Donde, por ejemplo, odiar a alguien sin razón es cometer asesinato en su corazón. Ver a alguien con lujuria es cometer adulterio en su corazón. Entonces Jesús nos dio lo que podemos decir una nueva perspectiva de la ley de Dios, pero no una nueva ley. Y en los pocos versículos que siguen en Mateo 5, después del versículo 17, Jesús explica que quien obedece y enseña la ley será considerado grande en el reino de los cielos. Mientras que aquellos que den la menor importancia incluso al aspecto más pequeño de la ley sean considerados los menores en el reino de los cielos. Jesús no vino a abolir la ley. Vino a republicarlo como parte de su mensaje inaugural para el reino que había venido a establecer. Jesús, el rey del reino de Dios, se deleitaba en la ley porque Él la dio. Y nosotros también debemos deleitarnos en ella. Al relacionar la ley con Cristo y la gracia de Dios y el papel que juega para nosotros hoy, Rushdoony dice lo siguiente: la expresión muertos a la ley está ciertamente en las Escrituras, pero se refiere al creyente en relación con la obra expiatoria de Cristo como representante y sustituto del creyente. El creyente está muerto a la ley como una acusación, una sentencia legal de muerte contra él, ya que Cristo murió por él. Pero el creyente está vivo a la ley como la justicia de Dios. El propósito de la obra expiatoria de Cristo fue restaurar al hombre a una posición de cumplimiento del pacto en lugar de ruptura del pacto, para capacitar al hombre a guardar la ley, a liberarlo de la ley del pecado y de la muerte, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Romanos 8:4. El hombre es restaurado a una posición de cumplimiento de la ley. La ley, por lo tanto, tiene una posición de centralidad en la acusación del hombre, como una sentencia de muerte contra el hombre pecador. En la redención del hombre, en que Cristo murió, quien, aunque era el perfecto cumplidor de la ley, como el nuevo Adán, murió como sustituto del hombre. Y en la santificación del hombre, en que el hombre crece en gracia a medida que crece en el cumplimiento de la ley, porque la ley es el camino de la santificación. Nuestra santificación en Cristo, por lo tanto, debe entenderse como por la gracia de Dios. Somos justificados por la gracia de Dios, es decir, fuimos hechos justos ante Dios por la gracia de Dios, por lo que Cristo hizo en la cruz. Su vida perfecta fue aplicada a nosotros los creyentes y nuestros pecados fue clavados en la cruz donde Cristo murió. Pero nuestra santificación debe entenderse mediante la ley de Dios. Si la ley de Dios muestra quién es Dios, también muestra nuestro pecado, pero también muestra aquel quien cumplió la ley y que nos puede liberar de la maldición que trae la ley, para que podamos deleitarnos y vivir la ley de Dios, Jesucristo. ¿Y cómo podemos reflejar la imagen de Dios? ¿Cómo podemos crecer en nuestra santidad? Conociendo la ley de Dios, porque la ley de Dios es lo que nos muestra la santidad y rectitud y justicia de Dios. Entonces sí, la ley de Dios todavía es válida hoy en día cuando hablamos de los 10 mandamientos. No estamos hablando de la ley civil, no estamos hablando de la ley ceremonial. Cuando los fariseos encontraron a una mujer que cometió adulterio y lo tiraron hacia él y dijeron que esta mujer debería ser entonces matada, todos cogieron rocas. ¿Y qué dijo Jesús? El que cometió el primer pecado, entonces que lo tira. Todos lo dejó a él solo con la mujer. Esté libre de pecado. Pero ¿qué dijo él a ella? Le dijo, vaya, estás bien, continúa tu vida. No. Vete y no peques más. Dijo, ve, y así dijo, te puedes ir, pero no pecas más. No pecas más. Has sido perdonado, pero no hagas la misma decisión, no sigues el mismo pecado. Vemos la gracia de Dios, estamos viviendo
en un mundo en que la gente está viviendo en desobediencia a la ley de Dios. Necesitan ser confrontados con su desobediencia. Pero por la gracia de Dios que tenemos hoy en día en Jesucristo, debemos decir que se arrepientan y que encuentren perdón en Dios, en Jesucristo, para que ellos puedan entonces vivir sus vidas no solamente centrados en Cristo, sino también en justicia, en verdad, para que su vida pueda florecer. Yo puedo ponerlo de esta manera: la ley de Dios es necesario para el florecimiento humano. Sin la ley de Dios no puede haber el florecimiento humano. El florecimiento de su desarrollo, el florecimiento de su familia, el florecimiento de su sociedad, el florecimiento en cada función en este mundo creado, esta realidad. Con eso vamos a cerrar con una palabra de oración. Y si tienen preguntas, me pueden hacer preguntas individualmente. Y les agradecería por la ayuda que me pueden ofrecer en arreglar la iglesia para el servicio de mañana. Oremos.